pues ya están aquí. Luisa, muy buenos días, querida Luisa, muy buenos días, querida Dani. Y bueno, nos falta Jessie, que también iba a hacer una cobertura el día de hoy. No sabemos si se va a poder conectar. Nos dijo, voy a intentarlo. No se ha conectado todavía, pero bueno, muchísimas gracias a ambas que nos están acompañando. ¿Cómo están? Hola Violeta, pues felicidades porque ya llevas 10 días aquí sola con el programa. Sabemos que no es fácil, lo sabemos bien Luisa y yo que estamos batallando luego los miércoles allá en la Escuela del Amor. Y bueno, Luisa lo sabe. Entonces, muchas felicidades, ¿no? No, Porque has hecho muy buen trabajo aquí tú sola con toda la rompevienta. querida, echando a perder se aprende. Ah, no, ¿verdad? No, perdón. Bueno, no, muchas gracias. Y lo que decíamos, pues, después de que Luisa dijo la desastrología, pues en eso vivo yo, en la desastrología. Y bueno, pues ahí seguimos. Esperemos que ahora que regrese Ernesto Ledesma siga habiendo programa. Y bueno, pues gracias, muchísimas gracias, querida. Y sí, pues yo realmente pues no estudié periodismo como ustedes, nada de ciencias de la comunicación, nada. Entonces todavía me cuesta mucho trabajo, sobre todo, pues cuando yo doy clase, pues estoy viendo a las y a los estudiantes, sus caritas, estamos dialogando permanentemente, haciendo reflexiones conjuntas. Y aquí de repente cuando digo, ¿a quién le estoy hablando, no? Entonces así me quedo, ¿a quién le hablo? Y de repente así siento pues cierta soledad porque digo, ¿me estarán escuchando? Y claro, tenemos un chat maravilloso y que ahí vemos la comunicación permanente, pero de todos modos sigue siendo para mí complicado, muy complicado. Yo creo que ya en los próximos meses me iré adaptando, pero gracias, Dani. Luisa, ¿tú cómo estás? Ay, Violeta, solo que quiero apuntar ahí que la desastrología justo tiene que ver con qué pasa después de los sismas, ¿no? O sea, cuando algo rompe y tenemos que reconstruir, ¿en qué se transforma eso, no? Entonces, como usando tu misma analogía, pues efectivamente hubo un cambio grande aquí, pero la idea es que salga algo muy bueno incluso de momentos de cambio. Entonces, un poco eso es lo que has hecho aquí también, porque obviamente tienes una mirada muy única, una forma de plantear, de cuestionar muy especial y que es muy nutritiva para quienes te vemos. Así que para nada de esa astrología, todo lo contrario, eres pura reconstrucción. La celebramos muchísimo. Muchas gracias a ambas con todo el corazón. Gracias. No estoy de acuerdo. Ah, no es cierto. No, No, pero, pero bueno, no, gracias. estamos en esta votación. Muchas gracias, sí, gracias a ambas. Muy lindos comentarios, se los agradezco infinitamente. Y hay dos temas que son importantísimos. Uno derivado de un artículo que escribió Luisa Cantú, el Batman que no despega. Y yo decía ayer sí que no despega, que no voló, que no vuela. Y bueno, pues ya nos estarán platicando ahorita sobre esto. Y el otro, regular o no regular las redes sociales. Esa es la cuestión, ayer decía yo, ¿no? Ser o no ser, y decía ayer Dani, regular o no regular las redes sociales. Esos dos temas vamos a estar abordando esta mañana y por supuesto, si ustedes quisieran hacer algún comentario, pues de lo que estamos viviendo a nivel nacional en torno, por ejemplo, a la aprobación del presupuesto, si nos da ya al final la vida, podemos abordar algo que también esa es una nota muy importante el día de hoy. Pero bueno, pues vamos a iniciar con el Batman que no despega y si nos puedes hacer el primer planteamiento, querida Luisa, de qué trata este trabajo tan interesante en función de las encuestas que han salido durante esta última semana y qué es la fotografía actual. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Violeta, por compartir el texto que publiqué en pie de página. Básicamente lo que es un recuento de la información disponible en cuanto a gastos de o bien Omar García Harfuch o su equipo o personas que simpatizan con el exsecretario de Seguridad Ciudadana, que es verdaderamente millonario, ¿no? Por ahí están, digamos, dos cortes de caja, uno que hace Animal Político en cuanto a pauta únicamente en la principal red social que es Facebook, que son 2.4 millones en los últimos días, y una estimación que hace Roberto Escorcia, que ha fluctuado, digamos, ¿no? Según si considera toda la promoción de Omar García Harfuch o solo la promoción que ataca a otros candidatos y candidatas. El punto es que son entre 30 y 40 millones de pesos únicamente de junio para acá. Entonces, digamos que con todo este despliegue sumado al de los medios de comunicación tradicionales, que como bien hemos comentado en este espacio precisamente mide el estudio ARMA, que considera, digamos, únicamente los medios de difusión nacional,
el 60% de la cobertura en promedio para Omar García Harfuch ha sido positiva, a pesar de que se nos han atravesado, digamos, aniversarios como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o el del 2 de octubre, ¿no? Que vincula, digamos, directamente a su familia. A pesar de ello, los medios de comunicación, y Dani tiene una exposición mucho más amplia y pertinente al respecto, ahorita lo vamos a ver casi que periódico por periódico, Omar García Harfuch no se despegó de Clara Brugada en las encuestas. Entonces creo que esto es muy importante y es muy importante ver esos datos, porque si ni inflando al candidato, digamos, desde los medios más poderosos de comunicación y las redes sociales, que hoy son un actor fundamental, su candidatura despegó, lo más probable es que tampoco despegue en la época de campaña. ¿Y por qué es importante esto? Por el costo-beneficio que tienen que evaluar en Morena. Digamos que se dijo que había un miedo a perder la ciudad por el trauma de 2021, en el que efectivamente se perdieron algunas alcaldías, y que por eso Omar García Harfuch, que era un candidato que supuestamente podía robarle votos a la oposición y específicamente en el sector de clase media, era la opción de Morena, ¿no? Como que podía lograr simpatías que Clara Brugada o el doctor Hugo López Gatell aparentemente no. Y digamos que esta fue la hipótesis, y ahora aquí un poco en Radio Pasillo sabemos parte de lo que se le dijo a la doctora Claudia Sheinbaum cuando ésta le dio el aval, porque Omar García Harfuch relata que le preguntó primero a ella, ahora con bastón de mando, si podía contender por la ciudad. Y las voces que le dijeron que un perfil como él, que es a todas luces contradictorio con la izquierda y con una Morena feminista, la única razón por la que podía, digamos, ser una ficha de Morena era porque garantizaba estos votos que cualquier otro candidato o candidata no. Y los datos indican que eso es falso, que a pesar de este rumor que se trató de poner, digamos, en el imaginario colectivo y en, digamos, la propia evaluación que hizo y hará Claudia Sheinbaum, los datos indican que no despegó, que de hecho está en un empate técnico con Clara Brugada y que la campaña que más creció en puntos porcentuales fue la del doctor Hugo López Gatell, que no gastó un peso. No hay un espectacular, no hay una pauta en redes sociales, no hay un solo de estos como... ¿Cómo se llaman los que pegas en los postes y en las bardas? Bueno, Pósters, sí, 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 sí. ninguno de estos pósters. Ay, no puede ser. Bueno, ahorita llegará la palabra específica. Ahorita nos Sí, acordamos. pero digamos que le quitaba como mucho mérito a las bases de izquierda en la capital, porque la capital es justo un bastión histórico, esta hipótesis, ¿no? Como de, ay, nos pueden convencer con cualquier cara bonita, bonita lo entrecomillo, porque esto es lo que se dijo, y lo que ha demostrado esta campaña es que no, es que la gente sí está escuchando propuestas, por eso las propuestas suben y los desplegados, digamos, y la falta de capacidad de articular un discurso, no. Porque eso es lo que estamos viendo, que Omar García Harfuch pasó más tiempo tomándose fotos y guiñando ojos a, ¿no?, las poblaciones que lo acompañaban en los mítines que articulando un discurso o una propuesta. Pasó de tratar de decir, lo único que soy es continuidad para la propuesta de Claudia Sheinbaum, a algunas como luces de replicar políticas muy específicas, pero la verdad es que no se le ve la base, ¿no? No se ve que tenga, digamos, para nada ideología ni proyecto, y esto pasó factura a la hora de ver cómo avanzaron estas pre-campañas. No se movió Omar García Harfuch, a pesar de todo lo que sí se intentó inflar artificialmente. Y los otros dos candidatos tienen una tendencia, digamos, hacia arriba, y eso es importante porque justo en lo que hay que fijarnos siempre es en la tendencia. Y por eso yo decía, ¿no? El Batman que no despegó es esto. Tendríamos que revisar esos números porque el costo, digamos, ya vimos que beneficio no hay porque está en empate técnico, pero el costo de postularlo sería perder a esta base que está criticando, digamos que desde la izquierda única que existe en este momento, porque no hay otro partido de izquierda ahora que el PRD está pues articulado con la oposición. Si la izquierda postula a un candidato de derecha, estas bases, digamos, que en algunos momentos han sido apartidistas o han sido oposición desde la academia o sociedad civil, que se habían sumado a Morena intentando sacar a los partidos de derecha, se podrían perder. Entonces, en este falso rumor de perder clases medias que no ganaste, perderías también tus bases de izquierda, ¿no? Básicamente eso es lo que recapitula el artículo, Violeta.
Muchísimas gracias, Luisa, el Batman que no despega. Y además, bueno, estos datos que tú retomas de animal político, tú ya los has aquí mencionado, pero lo volvemos a comentar. En el último mes y medio, 13 páginas de Facebook gastaron más de 2.4 millones de pesos para promocionar al exsecretario de Seguridad capitalino. Y eso en economía y en política, pues es una competencia desleal, ¿no? Y sobre todo frente a campañas que me parecen pues realmente ejemplares como la del doctor Hugo López Gatell. Y bueno, pues ¿cuál sería tu valoración sobre este extraordinario trabajo que publicó en pie de página Luisa, Dani? Y pues mira, hemos estado platicando mucho de eso, o sea, los gastos que se han hecho visibles. Por un lado están estos que son los que ya están documentados. Alberto Escorcia hablaba de un gasto de más de 30 millones en redes sociales, y están estos 2.4 millones específicamente en Facebook, específicamente en ese tiempo, o sea, eso es lo que ya se ha logrado documentar. Pero hay muchos otros, yo les pasé allá a la producción, no sé si los tengan, unos videos de dos imágenes, o sea, de dos cosas que se estuvieron distribuyendo. Una tiene el logo, la imagen de la jornada, y otra la del Heraldo, con sus entrevistas, ¿no? Pero que era una hojita, una simple hojita, por los dos lados, en papel periódico, con el logo de los medios, que ninguno de los dos medios porque para eso necesitas pues cierta autorización o comprarlo básicamente, comprarlo a la imprenta de los medios, y ninguno de los dos medios ha dicho que no lo hicieron, que no publicaron ellos, porque tú les puedes comprar tú le puedes mandar a esas imprentas a que te lo impriman, pero para el uso de los logos pues se necesitaría que hubiera un deslinde de los medios, porque se usa su imagen como tal para distribuir las entrevistas de Omar García Harfuch. Eso cuesta mucho dinero. Quienes hemos tenido que ir a hacer trabajos de impresión de periódicos pequeñitos, sabemos que eso cuesta bastante. Entonces, ese es otro, más los espectaculares, más la publicidad, pues no directamente pagada, que es la que hizo la mamá de Omar García Harfuch en distintos medios al inicio, más las guerras sucias, ¿no? Entonces, todo eso a mí lo que me indica es que no, y es claro, mira, ahí está, creo, es eso, o sea, es una hojita, así se distribuía, y y tú lo puedes ver con toda la tipografía en papel periódico, con todo lo que implica, pues, pues o ya sea que contrataron al medio, o sea, a la imprenta, ¿no? A la empresa para que lo imprima, pero para usar digamos, la tipografía, el logo, se tiene que tener pues autorización o un deslinde de los medios, que hasta ahora no ha habido. Y eso es una cosa que a mí me parece muy delicada. Entonces, todo esto lo que nos habla es de efectivamente un muy mal candidato. O sea, lo que le dijeron a Claudia Sheinbaum durante mucho tiempo hemos dicho o se ha dicho, o se ha especulado con que es el candidato de Claudia Sheinbaum, y yo no creo que sea el candidato de Claudia Sheinbaum. Yo creo que más bien es el candidato de otros grupos políticos internos dentro del partido o externos. Claramente Ricardo Salinas ha estado, y el grupo de Salinas Pliego ha estado con un pie ahí, porque hay una relación personal entre Omar García Harfuch y la hija de Ricardo Salinas Pliego, y porque los audios y hay una campaña así muy clara desde ese lado, pero también internos, y ahí entra el tema de la jornada. Ahorita voy a hablar con el tema de la jornada, que han estado impulsando esa candidatura, y que le dijeron a Claudia Sheinbaum que nos decían textualmente, era el tema de rompas en caso de emergencia, es decir, si la campaña declara o no funciona. En ese tiempo no se veía todavía a Hugo López Gatell en el escenario. Entonces decían, si esto no funciona, porque es una ciudad que es racista, clasista, y tenemos esta división territorial de 2021, que ya lo hemos analizado aquí, que no es tal. Entonces, pues rompas en caso de emergencia y utilicemos a García Harfuch, que sí es muy conocido y muy querido, y el tema de la seguridad es lo más importante de la ciudad.
Eso ya lo hemos ido platicando aquí en el sentido de que no, la disminución de la seguridad es multifactorial. Una parte son los programas sociales, otra parte es el trabajo en una población muy grande como la de Iztapalapa, justo con Clara Brugada. Otra parte es el trabajo que ha hecho la Fiscalía General y sobre todo la Fiscalía de Feminicidios, que se hizo especial de feminicidios, con Sayuri ahí al frente y que ha hecho un trabajo pues importante para la disminución de la impunidad en los feminicidios. Entonces hay muchos factores influyendo en esa baja de la disminución de la inseguridad en la Ciudad de México, que no son solo atribuibles a una persona, por supuesto, ha habido muchas cosas. Pero no solo es el tema este, sino que resultó muy mal candidato, porque a pesar de todo esto, a pesar de todo el dinero y a pesar de todo eso, pues al principio nos decían que tenía más de 15 puntos. Ahora nos dicen desde sus campañas que tiene más de 10. O sea, las últimas encuestas que se publican, digamos, muy favorables, dicen, no, va 10 puntos arriba, entonces bajó 5 puntos. Si creemos, bueno, la versión de ellos mismos. Entonces bajó 5 puntos con todo este despliegue mediático, con todas estas cosas, pues para mí la señal es clara, o sea, la señal no es un logo, no es un eslogan, sino es una señal, quiero decir, evidente de que No es la batiseñal, ¿verdad? sí, no, que es muy, sí, esto sí, porque me salió como el Logan, ¿no? Decía la señal es clara y no quería decir eso, sino que la señal es evidente, resultó muy mal candidato. Y como dice Luisa, porque ahorita les voy a decir en el tema de la jornada, o sea, y eso tiene que ver con la relación interna. Hay un grupo externo que ya es el candidato de los medios, como decía Ingrid, si Loret te defiende, por ahí no es. Entonces, si Loret saca una columna defendiéndote, por ahí no. Si Leo Zuckerman en tercer grado repite lo mismo que Loret de Mola, de que va a dar una muestra de debilidad, Claudia Sheinbaum, si no queda Harfuch, por ahí no es justo lo contrario. O sea, hay una narrativa de impulsada desde los medios de comunicación externa, pero también hay otra interna. Y esa otra interna, que incluye a los grupos, que ya también hemos hablado mucho, se ha hablado pues desde la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pero visiblemente René Bejarano, visiblemente Víctor Romo, que tiene la responsabilidad de estas publicaciones en la jornada, y visiblemente en la jornada. Si podemos ver las otras imágenes para ver un poco cómo se desarrolló este tema, yo les quiero compartir. Hay una del destape de Omar García Harfuch que fue el 4 de septiembre. 4 de septiembre, estamos hablando que se habló de los candidatos hasta el 29 de septiembre. Digamos, Morena, Ciudad de México, hasta el 26 hubo registros, pero desde el 4 de septiembre la jornada publicó la entrevista con Omar García Harfuch, que es un cuarto de plana en la portada, ahí lo tenemos, su cara muy feliz y muy contento. Eso fue el 4 de septiembre. Para el 18, que es la de Mario Delgado, si ahí dice creo que Mario Delgado, pueden ver la imagen de la diferencia de cómo publicó la de Harfuch y la de Mario Delgado y la de Hugo López-Gatell, que fue el 22. Miren, ahí a la derecha, abajo, está lo de Mario Delgado, ¿no? Del lado derecho abajo, y exactamente igual fue la de Hugo López-Gatell unos días después, el 22 de septiembre. O sea, 2 semanas después publicó cada una de sus entrevistas, ¿no? Con esa desproporción. La de López-Gatell es igual, ¿no? El 22 de septiembre. Luego, en esos días, entre el 4 y el 22 de septiembre, pasaron 3 cosas con Clara Brugada. El 7 de septiembre anunció que buscaría la candidatura y dejaría la administración de la alcaldía. El 10 de septiembre presentó su informe y volvió a decir que el 16 de septiembre dejaba la alcaldía y el 16 de septiembre dejó el cargo. Bueno, nunca salió nada de Clara Brugada, eso hasta esta imagen que tenemos del 9 de octubre, es decir, un mes después que la de Omar García Harfuch y 2 semanas después que las de los otros 2 que salieron así en mucho más chiquito, y fue ya cuando la presión era muy fuerte, porque decíamos, ¿por qué la jornada no saca nada?
Y no sacó nada ni al 8 de septiembre, después de que Clara dijo algo, ni el 11 de septiembre, después de que Clara dijo voy, ni al 17 de septiembre, después de que renunció a la alcaldía. Lo sacó hasta el 9 de octubre. Entonces ahí es cuando, pues quienes estamos de este lado, pues vamos viendo señales, ¿no? De que sí, pues sí, la sacaron grande a color, porque ya la presión era muy grande sobre la jornada, porque llevaba un mes publicando, ignorando olímpicamente a Clara Brugal, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros pues los juegos que hay, ¿no? Internos, quienes se mueven, con quiénes se mueven. Digo, estos son dos medios que podemos como analizarlo. Esto es lo interno porque es como el medio que uno diría, es el favorito. No, no es el favorito y tampoco fue el favorito en el caso de la competencia entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿no? Ahora sí que la jornada también tuvo ahí sus inclinaciones por Marcelo Ebrard, o sea, no hice ese seguimiento, pero quien nos lo vamos viendo, pues lo ves como con tanta claridad como con de estas portadas. Entonces, no es, no es el candidato ni de no está tan evidente que sea el candidato, así como la hegemonía, ¿no? Y todo el partido, y es Claudia la que lo quiere y por eso va a ser. Eso es lo que nos han querido contar. Eso es lo que nos han dicho que va a ser, pero no necesariamente. Hay grupos fuertes de la oligarquía mediática empresarial de este país que lo están impulsando y también hay grupos fuertes internamente dentro de Morena que no necesariamente son ni la coordinadora nacional y por supuesto ni el presidente, ¿no? Entonces esas son las cosas que nos dicen para que al final todo el mundo diga, sí, ya no hay nada más que hacer porque Claudia quiere que sea y entonces a fuerzas va a ser y porque así están las cosas definidas en el partido, ¿no? Y así funcionan las construcciones mediáticas, así funciona la narrativa. O sea, cuando hablamos de que las narrativas dicen no sé qué cosa de Israel y no sé qué cosa de Palestina, así también en estas cosas nos dicen cosas que se van instalando en la opinión pública como verdades absolutas para que pues por ahí se vaya legitimando un resultado que no necesariamente es el que tiene que ser, porque pues son construcciones, como siempre decimos, los mensajes se construyen. Y para esto ha habido mucho dinero para construir ese mensaje, que pues yo no lo veo tan claro como de pronto lo ven Loret de Mola y Leo Zuckerman, ¿no? Muy interesante, Dani, todo este análisis que haces de tanto dinero que ha corrido en esta campaña para impulsar a Omar García Harfuch, estos 2.4 millones en Facebook y estos 32 millones para viralizar pues este audio que se ha creado con inteligencia artificial y que lo ha estado pues sustentando también Alberto Escorcia pues también con otras pruebas de cómo se pueden crear estos audios. Gracias por decir. Y esto que pones de la jornada, fíjate, yo no lo había observado, o sea, la desproporción, poner pues realmente de manera muy, muy pequeña a Hugo López-Gatell y poner en grandes dimensiones a Omar García Harfuch y bueno, pues cómo también aquí pues están jugando un papel importante pues los medios de comunicación en esto. Muchísimas gracias. Quería hacerle una pregunta, bueno, Luisa, que nos pueda reaccionar también sobre esto, que nos pueda dar su palabra sobre esto, pero también Luisa pone algo muy importante que ya ella estaba abundando, pero si podemos reflexionar y profundizar en esto de la diferencia de puntos. Ya Dani decía al principio, la diferencia entre Clara y Omar García Harfuch era entre 15 y 10, o entre 10 y 15 puntos más o menos de diferencia. Ahora, con estas encuestas que tú retomas para el artículo de Lorena Becerra, pues realmente esta diferencia se ha reducido de manera significativa y prácticamente hay un empate técnico. ¿Qué decir sobre esto, querida Luisa? Sí, muchas gracias. Y de hecho, hay otros datos que también les quiero comentar de esa misma nota. Bueno, primero decir que usé a Lorena Becerra porque Lorena Becerra fue la encuestadora de Reforma durante muchísimos años. Es una mujer que, como ustedes comprenderán, no tiene interés alguno en quedar bien con Morena, ¿no? Como que por eso para mí era importante, porque en este momento en el que las encuestas, como hemos discutido también aquí, no necesariamente se preocupan por tener la metodología más precisa o ética, sino por funcionar justo como actores políticos en los medios de comunicación. Es difícil escoger qué encuesta vamos a retomar, ¿no? De cuál vamos a hablar. Y Lorena Becerra es alguien como universalmente aceptada.
Si tú le preguntas a la dirigencia de Morena, las encuestas de Lorena Becerra le parecen bien, o sea, una fuente confiable. Y si tú le preguntas a la oposición, dirán que Lorena Becerra es intachable. Es como una voz que a mí justo me parece, pues que ha logrado que su credibilidad trascienda grilla política. Entonces, como que hablar de ella y ella misma, de hecho, nos dio después una entrevista en el programa de radio donde estoy en la mañana, y ella lo nombró de esa manera, empate técnico, ¿no? Y por eso decía yo también, es importante hablar no solo del empate técnico, sino de las tendencias. El empate técnico se encontró porque uno va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Y la verdad es que a como, digamos, con la información que tenemos sobre qué fue lo que subió a Clara Brugada, es justo que la gente antes no la conocía, por eso no estaba más arriba. Conforme el tiempo pase y la gente la siga conociendo, de acuerdo con los datos, va a seguir yendo hacia arriba. Omar García Harfuch, todo el mundo lo conoce, y entre más exposición pública tuvo, más bajó. Entonces eso también nos habla, digamos, de cómo se podrían comportar las tendencias. Un poco lo mismo que Hugo López Gatell, a pesar de este bloqueo mediático, porque él sí, de milagro lo metió la jornada, pero no te o sea, toda la demás cobertura ha sido negativa, toda en los medios, digamos, tradicionales, ¿no? Ya averigüé, ¿se acuerdan que nos había quedado pendiente decir, este mismo estudio ARMA de Oráculos tiene una cifra en pesos que pone al final? Es lo que hubiera costado en publicidad esa nota. O sea, obviamente es una cifra no oficial porque no podemos asegurar que se haya pagado o no por la nota. Entonces lo que hace es, digamos, si asumiéramos que toda la cobertura sobre un personaje u otro fue pagada, ¿cuántos millones cuesta, no? Y es impresionante cómo vemos, digamos, la tira verde para Omar García Harfuch en la semana que yo hice corte con el 60%, es esa misma tira de 60% en negativo para Clara, ¿no? Entonces, insisto, esto es, digamos, puro ejercicio especulativo, pero cuando uno une los patrones de comportamiento, pues tiene, digamos, pistas. Y la misma encuesta que publica Lorena Becerra, que además es importante porque es muy actual, es del 2 de noviembre, que es, digamos, lo más pegadito a la encuesta que se hizo o se estuvo haciendo, de Morena, tiene otro dato que es muy importante, porque estos mismos columnistas y articulistas de los que hablaba Dani ahora, que intentaron posicionar, creo yo, de forma muy hábil, que era el candidato de Claudia Sheinbaum y también el candidato de las clases medias, ¿no? Por ahí leía el otro día que se titulaba Harfuch, el dilema de la clase media, como diciendo, van a tener que escoger entre la oposición y Harfuch, lo cual no fuente de los deseos, porque no hay ninguna base, digamos, para esta afirmación, pero lo que hace es colocar en nuestro imaginario esa idea. Y no es un accidente, también hemos visto cómo se han soltado rumores e intentos de rumor, incluso, bueno, de que Omar García Harfuch ya no estaba con Ninfa Salinas, ¿no? Para desvincularlo de la televisora de TV Azteca. Publicaciones que ya se habían hecho, ahora han sido eliminadas también en el mismo sentido, porque hay una operación, digamos, en ese sentido. Pero bueno, a lo que digo es que otro dato muy importante de Lorena Becerra es que la oposición, la respuesta, ¿por quién votaría usted de estos? Ninguno tiene el doble de votos que el segundo lugar, que es Santiago Taboada. Déjenme abrirlo para no dar ninguna imprecisión, pero así como se sondea, digamos, sobre Morena, aquí está, también se sondea sobre la oposición. Y entonces, cuando tú le preguntas a la gente, ¿quién preferiría que fuera el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD para jefe de gobierno? El 16% lo tiene Santiago Taboada y ninguno el 39%. Entonces, esta supuesta amenaza, ¿no? Este rómpase en caso de emergencia que bien decía Dani, pues ¿cuál emergencia? No hay emergencia alguna, pues no hay ningún candidato competitivo en la oposición de acuerdo con la información disponible el día de hoy. Morena gana cómodamente con más del 50%, incluso si todos los partidos de oposición van en alianza, Morena gana, ponga a quien ponga. Y lo que explicaba Lorena Becerril, que por ahí también creo que dice al final de la nota, es que lo que pesa todavía es la marca Morena, que es un fenómeno nuevo, digamos, por eso no podemos compararlo con ninguna contienda anterior, porque es un fenómeno nuevo. En este momento, con los resultados que Morena como marca ha dado, pesa mucho más que cualquier nombre, que es un poco lo que ha pasado en otros momentos, por ejemplo, cuando en Guerrero Félix Salgado, ¿no? La mayoría de las chavas feministas de Morena decían, es que ¿por qué la necesidad de aferrarse a ese candidato si Morena gana con quien pongas, ¿no? Si pones, bromeábamos aquí a quien quieras, a Peso Pluma, va a ganar porque lo que pesa es la marca. Y lo mismo está pasando en este momento en la ciudad. Entonces, digamos, todos los análisis que podemos hacer en este momento concluyen
que Harfuch no era el candidato de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum quiere ganar la ciudad, ¿no? Y que no despegó, no era el candidato de las clases medias. Entonces, digamos, pues la información disponible arroja muy claramente la decisión que se debería de tomar para determinar quién van a poner, hombre o mujer, porque hasta el tribunal parece haberse alineado, digamos, con la información. Contra todo pronóstico, el Tribunal Electoral desechó este proyecto de Felipe de la Mata, que proponía que fueran 4 mujeres y 5 hombres, por un tema ahí técnico, digamos, de Yucatán. Finalmente, incluso en el Tribunal Electoral dicen, no, hay que seguir pugnando por la paridad, tienen que ser 5 mujeres y sostienen este acuerdo de el INE, que así lo había determinado originalmente. Y entonces lo más probable es que Morena, bueno, más bien, obligatoriamente Morena y la oposición tendrán que poner a 5 mujeres. Si no ponen con todos estos datos y con la obligatoriedad de postular a 5 mujeres, mujer en la capital, ahí sí creo que sería sospechoso de consigna, ¿no? Porque, pues entonces, ¿con base en qué se está tomando la decisión? Y, sí, y sabes, Adelante, adelante, Dani, ¿quieres decir algo? sí, una cosa más con respecto, porque a mí sí me preocupan mucho este tema de cómo se construyen las narrativas, cómo se construyen los mensajes, cómo se lanzan y cómo nos hacen creer cosas que no son, como dice Luisa, o sea, Sheinbaum quiere ganar la ciudad. Y entonces, si le muestran datos y le dicen solo con este, pues igual voy a decir solo con este, no es porque quiera una persona, ¿no? Entonces, el tema es que esos datos pues, se le muestran de una forma también equivocada, ¿no? Porque por todo lo que estamos diciendo. Entonces, ha habido varios mitos. Uno, el tema de la clase media, que ya tú lo sabes bien, Violeta, la clase media no existe y si quieren saber más de ese tema, vean la mesa roja del próximo lunes, porque vamos a dedicarnos a eso y estamos esperando a Diana Fuentes para que nos aclare muy bien sobre esto, ¿no? Que es esa cosa. Pero bueno, no hay ninguna relación entre clase social y partido de preferencia política, eso ya lo explicó ampliamente también en una columna Fabricio Mejía, pero ese es uno de los mitos, ¿no? El otro es que era el candidato de Claudia Sheinbaum. Al principio decían también que de López Obrador, ¿no? También es otro de los mitos, ¿no? Al siguiente, y el otro que me parece importante es este de que, bueno, el otro era el de la seguridad, que porque la gente en la Ciudad de México lo que más le preocupa es la seguridad. Bueno, pues la seguridad es multifactorial, la disminución de la inseguridad en la Ciudad de México. Y hay otro que es el de que por qué lo aguantaron tanto, entonces por qué si lo aceptan como jefe de la policía y cómo le van a hacer, decían algunas personas, después para aceptar que sea jefe de la policía de la seguridad federal o algo así, con todo lo malo que están hablando de él, porque no deben hablar nada mal de él personalmente, ¿no? Eh, Ese también es una falacia, porque entonces sería decir, pues, como por qué hemos aceptado a un general a cargo del ejército y no lo aceptaríamos como presidente, ¿no? Pues sí, o sea, porque para ciertas funciones, o sea, yo quisiera que no hubiera policías y que no hubiera ejércitos en el planeta y que no hubiera guerras, pues eso es lo que yo aspiro en la vida, pero para esas funciones, pues se necesitan ciertos perfiles que, bueno, pues mientras cumpla con lo que tiene que cumplir y mientras no tenga abusos en su función, abusos de derechos humanos o violaciones a derechos humanos en su función y sea eficaz, ahí está bien. Eso es muy distinto que gobernar una ciudad, una alcaldía, un país. Pues eso es muy distinto que trabajar por los equilibrios económicos o los desequilibrios económicos que hay, ¿no? Y entonces, pues a mí ese argumento me parece tan falaz, de verdad, es como si nos dijeran, bueno, ¿y entonces por qué aceptaron que hubiera un general ahí? Pues sí, porque en el ejército pues, está bien que haya un general de jefe. Que ¿a quién se le ocurriría que ese tendría que ser el candidato presidencial? O sea, son cosas muy distintas las funciones que tienen que tener en un espacio y en el otro, ¿no? Y sí creo que pues no, o sea, no podemos aceptar, una vez más lo diré y lo diré 1000 veces, esa falacia en ese discurso que que han querido vendernos en un montón de columnas y en un montón de conversaciones y en un montón de mesas de análisis desde ciertos lugares, ¿no? Porque una también te entera de dónde viene, o sea, porque somos periodistas, sabemos quién le llama a quién, cómo le hablan a quién le contó a quién,
Hay cosas que no son necesariamente tan fáciles de documentar como estas que ya se han ido documentando porque requieren tiempo, pero sí sabes perfectamente desde qué oficinas salieron qué rumores, ¿no? Y creo que estos en este tiempo han quedado pues desmontados totalmente. Esperemos que mañana, que dan los resultados, se acabe esta larga discusión que hemos estado teniendo en función de cosas que nos han querido vender que no son reales y que pues por suerte existen estos espacios, estos medios para poder decir, pues no son, o sea, no es lo que nos han querido decir, y esperemos que ya mañana se acabe esta larga discusión y podamos entrar a muchos otros temas, porque nos han tenido muy distraídos con esto y con mucha tensión y mucha preocupación, la verdad, de que esto pudiera ocurrir, pues con una intención clara de que posicionar que ganara, pero quienes están detrás de esa campaña, no en general, no necesariamente es lo que la gente estuviera esperando, deseando y queriendo en esta ciudad, ¿no? Gracias, Dani. Pues todos estamos muy, muy preparados para el día de mañana, muy, muy aquí además a la expectativa y pues sí, va a ser un día muy, muy importante porque esto define el futuro político de este país, en verdad lo define, ¿no? Si también se llegara a dejar a Omar García Harfuch, él podría ser presidenciable y por supuesto, antes de eso, pues habría una ruptura porque hay una parte importante dentro de Morena incluso, pero fuera de Morena también, que no votaría por él y esto tendría costos muy severos hacia el futuro. Pero bueno, antes de pasar al otro tema y darle la palabra también a Dani, Luisa, muchísimas gracias por la intervención pasada y quería hacerte dos comentarios o compartirles dos comentarios de la audiencia y si puedes tú reaccionar a ellos, querida Luisa, que les agradecemos mucho, mucho a Laura Santillán. Dice ella, sigo sin entender por qué con los antecedentes que tiene Harfuch llegó al equipo de gobierno de Sheinbaum. Considero que ahí inició el problema. Ese es uno, dice ella, de ahí inició el problema. Y otro, también le mandamos un saludo FBR, así se llama. Eso es lo que no me gustó de Brugada. Bien pudo hacer campaña como Gatell, pero se dedicó a pegar propaganda igual que Harfuch. Sobre estos dos comentarios, ¿cuál sería tu reacción, querida Luisa? Ok, bueno, muchas gracias también por los comentarios y empezaría del último, que creo que es más sencillo de contestar, porque Clara Brugada necesitaba crecer su reconocimiento. Sé que, o sea, no digo que esté bien, pues yo también estoy en contra de la publicidad y sobre todo hay un dato importantísimo, que es que se generó el doble de basura en estas pre-campañas que en las anteriores, ¿no? Y no ha empezado la campaña. O sea, de basura hay una asociación, digamos, justo de sociedad civil, bueno, valga la redundancia, que midió el dato y eran creo que 25 toneladas, el doble de lo que hubo la vez pasada. Digo, esto entre los informes de Santiago Taboada, primer y de último informe de gobierno, los de Lía Limón, los de Clara Brugada, los de Harfuch, entre todos, se generó muchísima basura. Entonces, bueno, ahí yo también me sumo a la crítica de que es horrible estarles viendo por todos lados, pero se dieron cuenta que más bien lo que las encuestas creo yo, más bien lo que las encuestas mostraron y creo yo que fue una medición, digamos, en los equipos de campañas, es que ella solo era muy conocida en Iztapalapa y en ciertos sectores de la izquierda histórica, porque es una mujer que ha luchado, digamos, desde muchos frentes, pero particularmente los frentes de acceso a los servicios, ¿no? En diferentes comunidades de Iztapalapa. Entonces, como que era muy conocida en algunos sectores, pero no por la sociedad en general. Y yo creo que eso se vio muy rápido, esto que les decía, digamos, ¿no? Como en la primera evaluación que hace es de reconocimiento. ¿Conoce usted a esta persona o no? Y ya después, ¿qué opina? En muchas de las metodologías, digamos, de encuestas, ¿no? Y el conoce usted a esta persona, Omar García Harfuch, por ser el hijo de quien es y por ser un secretario, en lugar de alguien que solo gobierna una alcaldía, tenía, digamos, un reconocimiento mayor y a veces eso pesa, a veces la gente vota porque reconoce un nombre y otro no. Entonces creo que en este momento, porque además hay que recordar que digamos, cuando buscas un puesto, hay muchas etapas. Esta era la etapa de ganar, digamos, la encuesta de Morena, después, bueno, que se empató con la precampaña y después vendrá la campaña. En la campaña es cuando se hacen las propuestas, ¿no? Cuando uno dice lo que haría si llega a gobernar. Antes de eso, en realidad le estás hablando
a la propia militancia y a los simpatizantes de Morena para que sepan que existes y te elijan. Entonces, la verdad es que este no era un momento de hacer propuestas. De hecho, creo que ese fue un gran limitante. Fue un momento de hacer diagnósticos y de que te conocieran. Y desgraciadamente, pues como hay mucha guerra sucia y mucha inequidad en la participación en los medios de comunicación, ¿no? En justo hasta la posibilidad de organizar mítines, ¿no? Hay alcaldías donde hemos visto que ha habido reacciones sumamente violentas cuando alguien de el bando contrario intenta hacer sus mítines. Entonces yo creo, mi apuesta sería a que Clara de un día para otro llenó la ciudad de publicidad, era porque se estaba quedando atrás en cuanto a reconocimiento. Y lo único que se mide en este momento es eso, reconocimiento. Entonces yo creo que en realidad fue una apuesta que no es el mejor método, pero era la única manera de pasar a la siguiente etapa, ¿no? El doctor López Gatell creo que más bien asumió que se iba a quedar atrás en cuanto a ese crecimiento, un poco porque él también ya tenía esa parte muy avanzada, porque ser un secretario, un subsecretario nacional y el encargado de la pandemia hizo que todo el mundo ya supiera quién es, y por, digamos, pues una apuesta ideológica que va mucho más allá de la lógica partidista. Y eso creo que también es muy importante. Él desde el principio dijo, yo estoy aquí en un proyecto de humanizar la ciudad, como bien ha sido su eslogan, no en un proyecto por un cargo público. Entonces creo que también él como que funciona en una lógica aparte, ¿no? Y el otro, la otra pregunta, creo que Claudia Sheinbaum en realidad no es que haya metido a nadie de su confianza a seguridad. Creo que justo era un ámbito que no dominaba. Esto desde una especulación personal. Recordarán que Jesús Horta, su primer secretario de seguridad, pues en realidad tuvo dos momentos ilustres, cuando le aventaron diamantina rosa y Sí. reaccionó desproporcionadamente en una manifestación feminista, y cuando salió acusado de corrupción junto con varios otros altos mandos porque venía de la Policía Federal. Ese fue como un primer desatino, y yo creo que justo Claudia no quiso volver a cometer ese error y entonces metió a alguien que le recomendaron, ¿no? Alguien que, como bien dice Dani, tenía trayectoria en materia de seguridad y particularmente de investigación, que es lo que se le atribuye. Y también otra cosa que quiero decir muy importante de Harfush es esto que decía Dani. No es lo mismo el primer momento pragmático que tienen los partidos políticos, es decir, Morena en un principio dijo, vénganse todos, ¿no? Porque necesitamos justo contrarrestar muy grande todo lo que hay, o sea, meterte con un partido que gobernó 9 décadas no es cualquier cosa, ¿no? Y digo un partido porque pues son los mismos personajes, ¿no? Digamos, aunque tengan diferentes siglas. Creo que hubo un primer momento de sumar a quien fuera. El tema es dónde les pusieron. No es lo mismo ponerte subordinado a el proyecto de izquierda que ponerte a dirigir el proyecto de izquierda, ¿no? Entonces, yo un poco coincido con eso. No es lo mismo ponerte a seguir un proyecto con políticas públicas integrales y que a ti te toque la parte de seguridad, a que tú dirijas ese proyecto integral. Entonces, pues yo pensaría que fue por eso, que fue una recomendación que al final le funcionó. Y también quiero decir eso, le funcionó por elementos, digamos, que incluyó en su equipo, como Pablo Vázquez, quien hoy está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tiene estos programas recuperados de otros ejemplos de América Latina y Estados Unidos, como Alto el Fuego, que son justo muy focalizados, ¿no? Se dejó de como pues tener estos proyectos tipo Mancera como muy falaces, ¿no? Muy espectaculares, para apostar focalizadamente por los espacios donde la estadística te indica que tienes que prevenir. Y creo que eso también es importante decirlo, ¿no? Mark García Harfuch no es él únicamente, es un proyecto subordinado a una gobernante de izquierda mujer con un equipo muy especializado en lo técnico. Gracias, Luisa. Pues una respuesta amplia y muy, muy interesante el análisis que haces de ambos cuestionamientos, ambos planteamientos de la querida audiencia. Pues se nos está acabando el tiempo, pero el otro tema también me parece muy, muy relevante a partir de una nota que nos comparte Dani, esta parte de regular o no regular las redes sociales, sobre todo frente a la información falsa y la incitación al odio. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Creo que el micrófono está apagado de Dani. Exacto. Apagué el micrófono porque tenía aquí un complot gatuno y empezaron aquí a pelearse. Pero bueno, el lunes la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, presentó un plan de acción para combatir esto, la desinformación, la incitación al odio y la manipulación en redes sociales.
se basa ese plan de acción que ahorita les diré, hay distintas formas como de leer, tiene algunos puntos más o menos básicos, que es crear reguladores independientes para estas redes sociales. Se basa en una encuesta que hicieron en 8,000 personas de 16 países, en donde les voy a dar unos datos aquí. Dice el 85% de los encuestados de estos 16 países están preocupados por el impacto de la desinformación en línea, ¿no? El 87% cree que esa desinformación ya ha tenido un impacto importante en sus vidas. O sea, que alguna vez yo creo hemos caído en algún tipo de desinformación. Y el 88% piensa que los gobiernos y los reguladores deben hacer algo, o sea, que sí se tiene que regular, el 88%, porque este tipo de información impacta en tus vidas. Y ya la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, cuando habían hablado de este concepto de la Organización Mundial de la Salud de la infodemia, ya la UNESCO desde 2020, el 3 de mayo, cuando fue el Día de la Libertad de Prensa, había presentado un informe que se llamaba Periodismo, Libertad de Prensa y COVID-19, en el que destacaba una serie de cosas que les voy a contar, porque hicimos en ese momento alguna nota. Hablaba de cómo y estos son algunos de los datos que hay, de los distintos estudios que evidencian la gravedad de esta desinformación en redes sociales. Entonces, por ejemplo, uno era, ¿no? Investigadores de la Fundación Bruno Kessler detectaron, estamos hablando 2020 en pandemia, que 40% de 112 millones de posteos públicos realizados en 64 idiomas en distintas redes sociales provenían de fuentes poco confiables, ¿no? Otro estudio que utilizó técnicas de aprendizaje automático elaborado por la Fundación Observatorio de Infodemia encontró que 42% de más de 178 millones de tweets relacionados con COVID fueron producidos por bots, ¿no? Luego también en marzo habían sido identificados en Facebook alrededor de 40 millones de mensajes problemáticos relacionados con COVID y acompañados de advertencias de su contenido, ¿no? Y así, ¿no? Ahí en ese informe hay un montón de datos en los que habla de cómo Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, o sea, todos estos grandes gestores de noticias habían hecho incluso una declaración para combatir la información falsa que pues no llegó como más allá de lo declarativo, pero que tenía que ver con toda esta cosa que pues, hemos visto esta semana, ¿no? Bueno, hemos visto mucho tiempo, pero en esta última semana, con el tema del que estábamos hablando, que era las encuestas de Morena, pues sí, el uso de inteligencia artificial, el uso de mensajes que se van poniendo en distintos espacios. Bueno, lo que vimos también ahora con el huracán Otis, que fue impresionante, ¿no? Mensajes falsos que te llegan por WhatsApp y que en principio la gente los ve. Entonces, o sea, por eso me pareció relevante el tema, porque, insisto, esto es una cosa que ya la UNESCO ha estado trabajando mucho tiempo. Empezó con ese informe de 2020, ahora publica pues como lineamientos o como una propuesta, un plan de acción para combatir la infodemia, y que habla básicamente de tener que se establezcan reguladores independientes y públicos con un papel definido y recursos suficientes para establecer pues como esta suerte de regulación, que evitar también. Otro de los temas es que las empresas digitales se aprovechen de las disparidades que hay en los países, porque ya sabemos que estas empresas pues están en todos los países y hay algunos países que tienen un mayor nivel de regulación que otros en general, y entonces que no se aprovechen de esas disparidades para no aceptar estas regulaciones, la moderación de los contenidos, sobre todo la responsabilidad y la transparencia del uso de algoritmos, o sea, que porque eso nadie lo sabe, todo el mundo habla de los algoritmos, pero no sabemos realmente bien, salvo algunos especialistas que se han dedicado a seguirlos, pues cómo funcionan los algoritmos, pues la idea de que las plataformas deben tener más iniciativas para educar e informar usuarios, que pues con pensamiento crítico. Eso claramente no es una cosa que les interese a estas empresas, o sea, les interesa porque también tienen su propia ideología política, su propia posición, pero la posibilidad de tener estos reguladores puede ayudar. Ahora, una cosa importante que sí está en el documento, que tiene 40 páginas, es que
se tiene que, dice aquí, hay un requisito cardinal que ha quedado guiado en nuestro trabajo y es el de preservar siempre la libertad de expresión y todos los demás derechos humanos, ¿no? Y eso es importante porque muchos de los, sobre todo de algunos gobiernos, pueden caer en la tentación de decir, ah, bueno, entonces vamos a regular y entonces que se va a decir como nuestra verdad y no la de estas plataformas, y eso pues también es una línea muy, muy, muy delicada. Entonces, a mí lo que me parece importante es que la UNESCO esté trabajando en esta línea ya, que ya haya lineamientos que se puedan empezar a revisar, a discutir, ahí tocará mucho trabajo también de la academia y de los medios. Una cosa importante del informe de 2020 era que decían que los medios alternativos habían sido antídotos contra la desinfodemia, ¿no? Que así le llamaban. No, contra la desinformación. ¿Por qué? Porque se habían posicionado en la pandemia como alternativos a esta desinformación, ¿no? Los que contrastaban, no los medios corporativos hegemónicos, sino los alternativos. Entonces, para mí es importante que en la academia, en los medios se retome y se discuta esto. Obviamente cada país tendrá que ir avanzando con sus propios legisladores, con sus propios gobiernos, lo que se pueda, que no es una discusión fácil, por supuesto, por esto que les digo, porque de pronto caemos en la línea de pues la censura y caer en el lado extremo contrario, y que a veces dan ganas cuando oyes algunos espacios, dices, no, por favor, ya, córtenle, quítenle la concesión. Pero sí creo que es muy importante que lo podamos socializar y discutir ampliamente. Gracias, Dani. Pues Luisa, ¿con qué te despedirías de este también importantísimo tema que nos está colocando aquí, Dani? Sobre todo por lo que se advierte, ¿no? Los graves riesgos para la sociedad, la paz y la estabilidad. Hemos visto incluso a partir de información que se publica en las redes sociales, falsa o no falsa, a algunos suicidios incluso de varias personas, por cómo se usa la información, además de todo esto, del odio que se genera. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Luisa? Sí, pues digo, sumar a lo que ya han dicho ustedes, todas las empresas se deben regular. Las empresas tienen por naturaleza fines de lucro, ¿no? Entonces, absolutamente todas deben regularse y eso no tiene por qué espantarnos, ¿no? Creo que es una discusión muy sana a la que vamos un poco tarde. Creo que también las empresas, y sobre todo en este país lo hemos visto, crecen donde hay huecos del Estado, ¿no? Porque un banco que te permite ahorrar poquito a pesar de las terribles comisiones se hace tan grande, pues porque no hay una alternativa pública. Entonces, una forma también de regulación es usar sus mismas reglas y contrarrestar con una oferta pública, regulada, y digamos, y que venga desde lo público, que de hecho era una propuesta de este sexenio y ya no sé qué pasó. Y lo que dice Dani de los algoritmos también me parece súper importante, porque digamos que, por ponerlo de manera muy simple, en el método científico, una parte digamos, medular es que sea comprobable, ¿no? Que lo que te están diciendo que sucede, lo repliques tú en tu casa y te salga el mismo resultado. Eso no pasa con las redes sociales, ¿no? Nos dicen, ah, sí, mi algoritmo funciona así, pero tú no puedes descargar la información para comprobar si efectivamente es así. Antes, de hecho, en Twitter tenías como más posibilidades de análisis, ya prohibieron la posibilidad de bajar data y eso sí es en detrimento, digamos, obviamente de la transparencia. Entonces creo que ni siquiera es que tengan que dar así, ¿no? Sus estados de cuenta, o sea, son cosas como muy puntuales que nos ayudarían en esto que dice Dani de la transparencia y de la regulación, que no tiene que ser palabra por palabra, sino de operación, digamos, en general, porque, a ver, el tema, creo yo, es nadie posiciona algo si no le conviene. Y la forma de saber si algo le conviene a una plataforma es por sus conflictos de interés. Y esto creo que también, digamos, llevamos camino avanzado por los medios tradicionales. Los medios tradicionales tendrían que tener transparencia de cómo se financian, de qué otras empresas tienen para saber si hay conflicto de interés, y el límite de la libertad de expresión es el discurso de odio. O sea, como que a pesar de la como amplísima discusión que es, tenemos ciertos avances que podrían ser ya bases, como bien dice Dani, como está ampliamente expuesto en este documento, ¿no? Pero hablando, digamos, como de lo local, en México tenemos ya ciertos puntos que sabemos que son incompatibles y que no pasa nada, que eso no va a afectar lo que nadie quiera decir, ni que exista oposición, ni que haya no exposición de ideas plurales. Y yo nada más quería, antes de despedirnos, aprovechando rapidísimo, porque preguntabas por el tema del presupuesto, y ayer escuché a Carlos Brown de Oxfam decir una serie de cosas que
traigo en la cabeza porque me parecieron muy graves. La primera es que 1 de cada 5 pesos que vamos a gastar en 2024 proviene de la deuda. ¿Qué significa esto? Que no estamos ingresando suficiente para lo que tenemos que gastar y por eso tenemos que pedir prestado, ¿no? Digo, es un momento histórico, digamos, de menos deuda media que los 2 sexenios anteriores, pero bueno, sigue habiendo deuda y eso solo es en detrimento de nuestras próximas generaciones. La mayoría del presupuesto son cosas en las que tenemos que gastar sí o sí, como pensiones o como compromisos, digamos, que ya están, y eso está muy bien. Ahorita el 10% de la población necesita pensiones, en el 2050 va a ser el 20%. Es decir, no estamos ingresando suficiente para lo que tenemos que gastar y cada vez vamos a gastar más. Hay una única solución obvia, que es una reforma tributaria progresiva. Es decir, hay que cobrarle impuestos a los ricos. No hay más. O sea, es la única solución para salir de este hoyo. Y hay 15 familias, digamos, que son milmillonarias, cuyos impuestos pagados en una, y además como sentados en una legislación, porque efectivamente esta administración ha tenido, digamos, un esfuerzo histórico de que se pague lo que se debe, es decir, que se pongan al corriente estas megaempresas a quienes se les perdonaban impuestos, pero no hay una ley que les obligue a que esa sea la norma. Tiene que haber, y cuál plan C, cuál plan D, tendría que ser plan F fiscal o plan T tributario, una reforma que obligue a que esa gente que ingresa eso proporcionalmente a sus ingresos pague muchísimos más impuestos que el resto de nosotros. De hecho, el resto de nosotros deberíamos también tener modificaciones a la baja. Y eso es un tema que yo no he visto ni de Morena, ni de la oposición, ni de nadie. Tendría que ser una discusión fundamental en las cámaras, porque ya no es así de, ay, nos va a alcanzar el futuro. Hoy no nos alcanza el presupuesto y la perspectiva es que solo se ponga peor. Y existen esos recursos, solo están en las manos equivocadas. Muchas gracias, Luisa. Pues muy, muy interesante. Ya estaremos también abordando el tema del presupuesto más adelante. Y bueno, pues también hay un planteamiento keynesiano muy interesante en el presupuesto, pero también en torno a la deuda, al manejo de la deuda, cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo, sobre todo en momentos de crisis. No estamos en un momento de crisis, o podemos decir vivimos en un momento de crisis permanente, depende de cómo lo leamos. Pero bueno, esto que tú dices me parece muy importante del presupuesto, fundamentalmente paga una parte importante a pensiones y otra a la deuda ya contraída en sexenios anteriores, entre ellos lo del FOBAPROA y otros procesos de endeudamiento que debemos de tejer a este planteamiento del endeudamiento actual, que también sirve para pagar el endeudamiento que ya teníamos en sexenios anteriores, que es altísimo, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos comentando en otro momento. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, muy celebrada la mesa, siempre, siempre hay comentarios bien bonitos para ustedes. Aquí leeré algunos. Ay, bueno, ya nos está esperando Abel Barrera, también les invitamos a que se queden, pero bien, bien bonitos. Entonces voy a retomar algunos antes de que ustedes se vayan. Déjenme aquí retomarlos. Sí, brillante análisis. Gracias siempre por brindarnos información seria y contundente ahora para entender qué pasa con los candidatos en la Ciudad de México y el papel de los medios de comunicación. Gracias. Eso lo dice Connie Villaverde y bueno, Connie habla por muchos y muchas del chat aquí que están celebrando ampliamente su participación. Así es que muchísimas gracias, queridas. Les mandamos un fuerte abrazo. También hay quien dice que Luisa para Hacienda. Ay, Luisa. Yo decía que para jefa de gobierno se hubiera apuntado, ya nosotros votábamos por ella, o bueno, cualquier que ahora todavía nos quedan las candidaturas independientes. Yo insistiré una y otra vez que votamos por ella, y sobre todo si me deja a mí la dirección de las cinetecas en la ciudad, yo eso ahí se lo encargo. Todavía hay chance, todavía está el registro para las opciones independientes. Bueno, pues lo voy a considerar. Violeta, ¿tú qué vas a querer? Ay, sí, en caso de... No, yo nada, yo seguir siendo mamá de 3 niños, una niña, un niño y un perro, y dando clases, y aquí apoyando a este medio de comunicación maravilloso, Rompeviento TV, así es que, y estando con ustedes, con eso, soy muy feliz, sí. No más. Bueno, gracias. Una cosa, Violeta ya sé que está esperando, pero quiero aprovechar nada más el espacio para decir, porque hoy en la tarde va a haber a las 5 en la Casa del Poeta un foro que me parece importante, que es de lucha y resistencia en Centroamérica, porque a veces estamos tan clavados con Palestina, porque ha borrado todo lo demás,
pero hay unos temas bien importantes ahorita en Centroamérica que se están discutiendo. Les voy a pasar ahorita la invitación, no la organizamos nosotros, yo voy ahí a moderar, pero me parece que es importante que no dejemos de ver lo que está pasando ni en Guatemala, ni en Salvador, ni en toda la región de Centroamérica. Ni en Panamá, ni en Argentina, que estamos a punto de vivir elecciones. Hemos tenido 2 entrevistas ahí bien interesantes, una sobre Panamá y bueno, otra también sobre Guatemala, justo por lo que declararon al partido Semilla como inexistente y bueno, el día lunes entrevistamos a Minor y bueno, y vienen en 2 semanas las elecciones de Argentina. Así es que estamos atentos. Ahí les pasé ya la invitación a ver si la pueden poner, porque va a estar bien interesante y viene gente de todo Centroamérica. Muchísimas gracias. Ahorita la compartimos al final del programa. Gracias, queridas. Un beso y un abrazo y muchísimas gracias por su participación. Gracias a las dos. Bye. Abrazos.